¿Qué es Bitcoin? Origen, usos, ventajas y riesgos. Bitcoin es la primera criptomoneda que apareció. Se trata de una moneda digital descentralizada que permite un nuevo sistema de pago y activo digital. Aunque cada vez es más utilizada, aún hay muchos usuarios que desconocen para qué sirve y cuáles son sus ventajas y riesgos. ¿Qué es Bitcoin? Según la página oficial del proyecto Bitcoin, esta criptomoneda es una red consensuada que permite un nuevo sistema de pago y una moneda completamente digital. Es la primera red entre pares de pago descentralizado, impulsado por sus usuarios, sin una autoridad central o intermediarios. Bitcoin es la primera criptomoneda que apareció en 2009 y, desde entonces, su uso y relevancia ha ido aumentando de manera exponencial, aunque su uso es limitado todavía por la percepción de inseguridad y el desconocimiento que tienen muchos de los potenciales usuarios. Bitcoin es una moneda digital, no física, que solo existe en la cadena de bloques o blockchain que la soporta. Como moneda, puede servir para todo lo que se utiliza cualquier otra moneda respaldada por un estado, como lo puede ser el euro o el dólar. Sin embargo, Bitcoin no depende de ningún ente gubernamental que lo emita ni que lo respalde, sino que los propios usuarios son los que gestionan y mantienen en funcionamiento y seguridad de Bitcoin. Por ello, es posible realizar compras, ventas y transacciones con esta moneda desde cualquier lugar rápidamente, sin condicionantes ni limitaciones de ningún tipo. Pero, además de moneda, Bitcoin es un sistema digital, ya que, como se ha dicho, es la primera blockchain existente. Esta tecnología es una base de datos encriptada, donde puede almacenarse cualquier información. Su importancia reside en que cada dato registrado se marca con una huella digital única que lo hace irrepetible e inmutable. Para diferenciar estos dos conceptos de Bitcoin, normalmente, cuando se refiere al dinero como tal, a la criptomoneda se la suele denominar Bitcoin, en minúscula. En cambio, cuando se habla del protocolo o sistema que la respalda, se suele escribir en mayúscula Bitcoin. Desde el punto de vista del usuario, Bitcoin es una aplicación que provee un monedero Bitcoin personal y permite al usuario realizar operaciones con esta divisa o activo digital. Sin embargo, desde un nivel más técnico, la red Bitcoin consiste en un libro de contabilidad pública digital, blockchain, que registra todos los movimientos y legitima la autenticidad de cada transacción, haciéndolas públicas para que sean los propios usuarios, sin intermediarios, los que lleven el control del movimiento y valor de los activos, evitando que haya manipulaciones. Además, existe un alto nivel de anonimato, lo cual varía en función de cómo se haya creado el usuario su propia billetera o wallet y cómo y desde dónde reciba las criptomonedas. ¿Cuál es el origen de Bitcoin? Bitcoin nace en noviembre de 2008, cuando una persona o grupo de personas, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, envió un mensaje a un correo sobre criptografía, describiendo un proyecto para crear una moneda digital que sirviera para contabilizar y transferir valor, según afirmó el propio Nakamoto cuando surgió esta criptomoneda. Bitcoin nace con ambiciones elevadas: proporcionar a los ciudadanos un medio de pago que posibilite la ejecución de transferencias de valor rápidas, a bajo costo, y que, además, no pueda ser controlado ni manipulado por gobiernos, bancos centrales o entidades financieras. En enero de 2009, entró en funcionamiento la primera red basada en el protocolo Bitcoin, lo cual supuso el origen de las criptomonedas. A partir de 2011, algunas organizaciones empezaron a aceptar donaciones en bitcoins y los comerciantes que operaban en Internet empezaron a aceptar estas divisas como medio de pago. Desde este momento, su crecimiento fue imparable. Sin embargo, a lo largo de estos años, han ido surgiendo más criptomonedas nuevas que compiten con Bitcoin y hacen que su valor fluctúe de manera constante. ¿Cuáles son los usos de Bitcoin? Para poder usar Bitcoins, lo primero que debe poseerse es el dispositivo en el que instalar un monedero electrónico y, por supuesto, poseer estas criptomonedas.
Este monedero electrónico, o wallet, puede ser custodiado por un exchange o página de intercambio de criptomonedas, donde puedes comprar, almacenar y vender tus criptomonedas, lo cual sería muy similar a una cuenta bancaria, donde almacenas tu dinero. Lo interesante de las criptomonedas es que también puedes crear un monedero electrónico por tu cuenta, ya sea digital o físico, o comprarlo a una empresa que lo ofrezca. La más famosa en monederos físicos es Ledger. A pesar de que su uso todavía no está muy extendido y muchas personas no conocen el funcionamiento real de este sistema, lo cierto es que cada vez existen más lugares que admiten las transacciones de dinero en bitcoins. Muchas tiendas online, como Microsoft, Dell, Expedia y G2A, permiten y facilitan el uso de bitcoins. Otras tiendas como Amazon, iTunes, Starbucks o eBay permiten obtener tarjetas regalo comprándolas con bitcoins. Además, en algunos juegos online y otros servicios en la red, es posible hacer pagos o recibir dinero en bitcoins. Sin embargo, a pesar de que sea más frecuente el uso de estas divisas en el mundo digital, también existen, y cada vez más, numerosas tiendas físicas que permiten realizar transacciones con bitcoins. De hecho, existen aplicaciones que funcionan como mapas para encontrar estos comercios físicos en todo el mundo. Por ejemplo, la aplicación CoinMap tiene registrados más de 9.356 negocios de todo tipo a nivel global, donde se acepta el pago con bitcoins, restaurantes, talleres mecánicos, galerías de arte, tiendas de informática, agencias de viajes, tiendas de ropa, clínicas, etc. Por otra parte, cada vez son más los países que aceptan y abogan por el uso de bitcoins. El caso más conocido es El Salvador, ya que promovió una ley para hacer que el bitcoin fuera moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense, obligando a todos los empresarios y comerciantes a aceptarlo y regalando bitcoins a toda su población. Además, aunque es legal el uso de criptomonedas en la inmensa mayoría de países, muchos de ellos están empezando a regular su uso y posesión, con el objetivo de proteger a los usuarios, empresarios e inversores. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin, cabe mencionar los siguientes tipos: pagar utilizando las criptomonedas Bitcoins, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados, obtener réditos de inversión mediante la compraventa de Bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante, ventajas y riesgos de Bitcoin. A continuación, te exponemos algunas de las ventajas más relevantes que ofrece Bitcoin. Mayor liquidez en relación con otras monedas y criptomonedas. Aceptación cada vez más amplia como método de pago. Transacciones internacionales más sencillas que con las monedas normales. Comisiones por transacciones normalmente más bajas. Anonimato y privacidad en relación con las divisas tradicionales. Independencia de creadores y agentes políticos. Escasez inherente. Sin embargo, Bitcoin también presenta algunas desventajas que deben tenerse en cuenta. Exposición a fraudes y timos específicos de Bitcoin. La actividad del mercado negro podría perjudicar a su reputación y utilidad. Susceptible a una alta volatilidad en los precios. No se pueden realizar devoluciones ni reembolsos. Posibilidad de ser sustituido por una criptomoneda superior. Daños medioambientales del minado de Bitcoin. Gracias por ver el video, te invito a seguirme y darle like. ¡Hasta pronto!